La agenda económica PM de este martes muestra que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sigue revisando el proyecto de reconstrucción. Esta es la primera etapa legislativa. Este día fue el Consejo Fiscal Autónomo porque el tema del momento es que se siguen pidiendo más compensaciones fiscales. Es parte de lo que nos cuenta Pilar Gutiérrez. Sigue la tramitación del proyecto de reconstrucción y continúan las peticiones por mayores compensaciones de recaudación fiscal. Esta vez fue turno del Consejo Fiscal Autónomo, que presentó frente a la Comisión de Hacienda de la Cámara. El proyecto de ley presenta déficits fiscales, al menos hasta el 2031. Un riesgo transversal que vemos en el proyecto de ley es un descalce entre costos y beneficios fiscales. Por un lado, los costos o menores ingresos directos de las medidas se materializan con mayor certeza. Los beneficios dinámicos asociados al mayor crecimiento se van incorporando en forma gradual en el tiempo y con mayor incertidumbre, los ajustes anunciados no resultan suficientes para financiar el proyecto de ley y corregir el deterioro fiscal y avanzar en convergencia fiscal de manera simultánea. Preocupación que se suma a la del Fondo Monetario Internacional, que también alertó por el impacto fiscal que puede generar la iniciativa. Aún considerando las posibles ganancias de crecimiento derivadas del plan, que podrían ser algo optimistas, se requerirán esfuerzos de consolidación fiscal adicionales para alcanzar las metas de déficit y deuda, el crédito tributario al empleo y la reducción gradual de la tasa hacia el promedio de la OCDE deben ponderarse frente a la necesidad de preservar el espacio fiscal, mantener el gasto público productivo y hacer frente a presiones de gasto. Y es que más allá de ajustar a la baja la proyección de crecimiento para el año y destacar la fortaleza de las instituciones económicas del país, el FMI profundizó en el análisis sobre el impacto que puede tener tanto sobre el crecimiento como en las arcas fiscales el proyecto del gobierno. El Fondo Monetario también alaba los esfuerzos por dinamizar el crecimiento económico, especialmente a través de la facilitación de permisos e inversión, además de aumentar la eficiencia del gasto público, entre otras medidas. Con todo, del texto se desprende una preocupación por asegurar una consolidación fiscal creíble y la importancia de mantener prudencia en la proyección de ingresos. Esto tras años de incumplimiento de la meta fiscal. Según el informe financiero, el proyecto sería deficitario los primeros años. El CFA ve que medidas como el crédito tributario al empleo y eliminación del IVA a la vivienda podrían ser más costosas que lo estimado y que la baja del impuesto corporativo podría ampliar el déficit fiscal. Esto en un contexto en que el FMI espera un déficit de 2,5% para Chile este año. Hay una preocupación adicional en cuanto a la política fiscal que va a efectuar el Ejecutivo. Nosotros como país tenemos una vocación también por equilibrar nuestros ingresos y nuestros gastos, que se llama Ley de Responsabilidad Fiscal, y el foco está en recomponer esa credibilidad, cumplir las metas que nos ponemos. El FMI lo señala de esa forma y Chile también siempre se ha comprometido con reglas que efectivamente puede cumplir, pero también hay que poner los esfuerzos para que esta administración también lo haga. Así, en cuanto al proyecto, el FMI recomienda alternativas focalizadas y de menor costo, como la amortización acelerada de gasto de capital o subsidios acotados para la creación de empleo. Además, plantean reconsiderar la eliminación de las contribuciones para mayores de 65 años, ya que no generaría crecimiento y empleo y suma presiones fiscales. Y le planteamos al presidente de la Comisión la necesidad de invitar al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central, a la OCDE, porque la irresponsabilidad de llevar a cabo un proyecto de ley como este va a afectar a la ciudadanía, porque vamos a tener menos recursos para poder financiar las necesidades que se tienen. Respecto a lo que nos puede decir el Fondo Monetario Internacional y otras entidades, por supuesto que lo recibimos con mucha atención. En el gobierno de la presidenta Bachelet nos dijo que había que subir los impuestos y rigidizar los permisos. El legado final es baja recaudación fiscal, baja productividad y poco crecimiento económico. Acá lo que buscamos es un camino distinto. Análisis que entregan distintos organismos especializados sobre el proyecto y que los parlamentarios tendrán en cuenta para legislar hacia adelante. Seguimos hablando de ingresos fiscales porque las nuevas formas para cobrar las deudas del CAE han hecho que se casi cuadrupliquen las recaudaciones precisamente en este ámbito, tal como lo explica Natalia Muñoz. Vengo ahora de repactar mi deuda con el Estado. Soy enfermera universitaria, trabajo en el sector público y lamentablemente me dejé llevar por el gobierno anterior que decía que iban a saldar la deuda. Ahora vine a pagar 21 millones de pesos. Me notificaron que me iban a embargar.
así que no me quedó de otra de venir a pagar. No le quedó otra que repactar su deuda del crédito con aval del Estado. A mediados de abril comenzaron las más de 63.000 notificaciones de demandas por cobros para los que tienen sueldos mayores a 1,5 millones de pesos y más de 1.300 embargos para personas que ganan más de 5 millones de pesos. Supone que ya pagué el total de la deuda, que ya no me van a perseguir más por deudora. Es que en realidad no salió de mi bolsillo, fue un préstamo que voy a tener que devolver igual. Pero difícilmente tener 21 millones de pesos, 22 millones de pesos para saldar una deuda que te dan un plazo de 30 días. A veces se cometen errores que se pagan caro. Yo dejé de pagar en el 2024 pensando que no iban a saldar la deuda, pero al final no fue así. Es que el pago del CAE ha sido sensible a señales políticas. Tras la elección del expresidente Boric, la morosidad aumentó significativamente de 52 a 61% en solo 3 meses, debido a las promesas de condonación. Actualmente el panorama es muy distinto. Las medidas impulsadas por el gobierno llevan a que la recaudación se cuadruplique, a la fecha superando los 34.000 millones de pesos. Las posibilidades de convenio están abiertas, en este caso el CAE es el único caso arriba de los deudores que tienen arriba de ingresos arriba de los 5 millones. Ellos no tienen derecho a convenio en este caso particular, pero el resto de la masa de deudores sí tiene derecho a posibilidades de convenio, y aquellos que han sido demandados, 63.000 y tantos deudores, ya tienen hace más de un mes la alerta para justamente hacer estas acciones. Y finalmente ya se han generado 1.340 embargos a estos deudores que con ingresos superiores a los 5 millones de pesos. Hasta ahora tenemos solo la instrucción de proceder con respecto a este tramo, sin perjuicio de que obviamente se encuentran demandados, como señalé, 63.000 deudores que por lo tanto en algún momento podrían también ser objeto de acciones más coactivas. En total son más de 554.000 deudores en situación de morosidad en el CAE, lo que significa una deuda de 4 billones de pesos, es decir, lo equivalente a 10 hospitales de alta complejidad como el de La Serena. El llamado es a no llegar hasta el embargo, sino más bien regularizar la deuda antes, según la realidad económica de cada deudor. Va a haber un pie máximo por tramo de renta. Para aquellas personas que ganen menos de 1 millón, el pie máximo va a ser de una UTM, que en el mes de mayo está en 70.588. Es decir, alguien que debe menos de 1 millón, independiente del monto de su deuda, va a poder tomar un convenio, suspender las acciones de cobro, pagando solo 70.588. Pero para quienes tienen sueldos mensuales entre 1,2 millones de pesos, se necesita un pie mayor, entre el 10% de la deuda o 1 millón de pesos, con cuotas mensuales equivalentes al 10% del sueldo. Pero lo que hemos conocido hasta el momento en la Comisión de Educación son relatos de profesionales, son relatos de trabajadores, de estudiantes, cuyo pie exigido por parte de la Tesorería General de la República supera con creces el salario actual. Estamos hablando de casos como por ejemplo un ingeniero comercial a quien se le está cobrando 2,5 millones de pesos o 3 millones de pesos como pie, y naturalmente eso escapa a la posibilidad de cualquier trabajador o trabajadora de poder pagar o avanzar en el pie. Miles de personas no están en condiciones realmente de pagar el crédito conal del Estado. Y aquí el problema es más de fondo, ¿verdad? Porque el Estado en algún momento decidió traspasarle a la ciudadanía el costo del endeudamiento por los estudios, cuando sabemos que en realidad la educación no es un bien de consumo, sino que es un derecho. Aquí es fundamental empujar una reforma estructural al sistema para que nos podamos acercar como sociedad de una cuestión tan delicada. Y para suspender los cobros o un eventual embargo, se necesita tener las cuotas al día y el pie pagado. Cambiamos de tema porque se aprobó la evaluación ambiental de la mayor desaladora que se proyecta hasta ahora en nuestro país. Es parte de lo que revisamos en la web de negocios de CNN Chile. La nota es de Miguel Buxdorf y lo vemos ahí. Mayor desaladora en Chile recibe aprobación ambiental para su proyecto de $5.000 millones. La Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta aprobó el estudio de impacto ambiental del proyecto Aguas Marítimas, iniciativa de CRAMSA Infraestructura, que contempla la construcción de esta planta, que es la más grande de Chile y una de las mayores de Latinoamérica. Con esta inversión estimada superior a $5.000 millones, se convierte en el proyecto con mayor monto aprobado por el organismo desde 2018. Algo que seguirá estimulando las inversiones en Chile y en todo el mundo es la inteligencia artificial. Por eso, Javiera Maldonado nos muestra cómo Notco y PepsiCo se unen precisamente para las inversiones en alimentación con IA. Notco hoy crea una alianza con Pepsi y Conosur.
Esto con la idea de implementar su inteligencia artificial a través de los productos más vendidos de esta marca. Asimismo, hablamos con Matías Mushnik, el director ejecutivo de Notco, quien nos comenta cómo esta inteligencia podría pasar a revolucionar el mercado. Todo empieza en la cocina, se escala al laboratorio, el laboratorio a la planta piloto y la planta piloto a la producción industrial, digamos. Hoy día la tecnología lo que hace es que te acompaña en cada uno de esos procesos y puede predecir qué va a pasar en el próximo proceso si te equivocáis menos. Entonces, la idea de la inteligencia artificial es que en un computador pase el 85% de las cosas que alternativamente pasaría físicamente. Entonces, el tiempo que gastáis, los errores que cometís, la condición que no te imaginaste que iba a pasar en el próximo ciclo de error, y optimizar para el output final, que sea el mejor producto que te imaginaste, que sea exactamente como te lo imaginaste y ojalá mejor. Y eso hace la inteligencia artificial, desde una idea a producto en un tiempo absolutamente récord con mucho menos costo. Esta IA llamada Giuseppe crea alimentos y sabores y texturas. Matías Mushnik nos comenta cómo esta IA se desarrolló en su conocimiento. No tiende a pensar que una fórmula de un producto es simplemente una receta, y no es tan así. Cada ingrediente o cada solución es muy específica. Entonces, nosotros lo principal y lo más difícil que enfrentamos fue qué fuentes de datos extraer y de dónde extraerlas. Entonces, se parece mucho más lo que hacemos en Notco en cuanto a análisis de moléculas a farma que a alimentos. Desde el lado de PepsiCo, Benjamín Herrera, director ejecutivo de marketing, nos explica cómo es implementar esta tecnología. Procesos más rápidos, una mayor retroalimentación de parte del consumidor son solo algunos de los beneficios de esta inteligencia artificial. Es un proceso de iteración de va y viene. Yo llego y le digo al equipo R&D con ellos, sabes que le falta un poquito de ahumado, sabes que le sobra un poquito de cebolla, y así. Y ese proceso siempre ha sido bastante lento. Con esto, la realidad es que la velocidad de respuesta, en menos de una semana, teníamos muestras de nuevo. Entonces, eso cambia las reglas del juego. Diría que la reducción de tiempo es de hasta casi un 80%. Sin embargo, hay personas que creen que con la implementación de la IA podrían correrse distintos riesgos, entre ellos la estandarización del sabor de la comida. Herrera nos comenta cómo esto está muy lejano de ser una realidad. Un poco de todo, ¿no? Hay gente que le encanta, hay gente que dice, bueno, esto es algo que quiero abrazar, quiero probar constantemente, me parece súper interesante que se esté desarrollando con inteligencia artificial, a los que conceptualizan de una forma como más aterrizada, ¿no? Hay gente que es un poco más reacia, pero te diría que la gran mayoría de la gente está súper contenta y abrazando que usemos inteligencia artificial. Una IA que cada vez se desarrolla más, y una alianza con uno de los grandes de la industria alimentaria, Notco y PepsiCo, hoy abren un camino que seguramente veremos replicarse en otras industrias. Antes de hacer la pausa, les cuento que LATAM Airlines sigue con sus espectaculares resultados. En el primer trimestre tuvo utilidades netas de $576 millones, debido a un crecimiento de 10,4%. Hacemos la pausa y al regreso seguimos analizando las que muchos califican como debilidades fiscales del proyecto de reconstrucción que está en el Congreso. Ya volvemos. La incertidumbre sobre los ingresos fiscales futuros es el tema de moda, especialmente mientras se está tramitando el proyecto de reconstrucción. Precisamente es también parte de las, podríamos llamar, críticas que hace el Centro Horizontal respecto al proyecto de ley. Lo conversamos acá en Agenda Económica con su investigador Juan José Obaj, a quien le agradecemos por venir a CNN Chile. Bienvenido, Juan José. Muchas gracias, Nicolás. A ver, yo leí el informe que ustedes prepararon y creo que ese es el mensaje principal, porque ustedes, el foco, el objetivo, el propósito del proyecto, ustedes lo respaldan, pero hacen este reparo, como han hecho muchos, respecto a su sostenibilidad fiscal. Así es, partamos por lo básico, y nosotros desde Horizontal creemos firmemente que Chile necesita este proyecto, muchas de las medidas contenidas en este proyecto, para salir del actual estancamiento económico. Desde el 2014 a la fecha hemos crecido en promedio, Nicolás, apenas un 2% anual. Eso es muy poco y necesitamos reactivar nuestra economía. Este proyecto, por ejemplo, con las medidas para agilizar los permisos ambientales, la rebaja del impuesto corporativo, apuntan en la dirección
Correcta. Más encima, cuando después de conocerse el IMASEC de marzo, hay muchos que dudan que lleguemos al 2% de crecimiento durante 2026. Así es, bueno, décimas más, décimas menos, ya nos acostumbramos a un escenario de un crecimiento del 2% cuando el mundo está creciendo a un 3%. Entonces, esa brecha con los países desarrollados que nosotros logramos ir cerrando, hoy en día se está abriendo. Por lo tanto, necesitamos hacer las cosas distintas. Y en ese sentido, las medidas de este proyecto apuntan en la dirección correcta, gran parte de estas medidas, pero sin embargo, mitigar los riesgos fiscales va a ser fundamental para asegurar la efectividad de las mismas medidas. Entonces nosotros ahí en nuestro análisis hacemos hincapié en que es muy necesario que el proyecto se fortalezca en esa área para no solamente generar más adhesión política, sino también para que sea un proyecto más efectivo en el largo plazo. ¿Es eso lo que dijiste al final, lo más importante, que el proyecto, aparte de los números fiscales, empiece a bajar la deuda respecto al PIB, que ya dejemos de hablar de déficit estructurales y nos acerquemos a hablar de sostenibilidad estructural y quizás empezar a hablar de superávit en los próximos años? Pero tú te refieres a que para que sea sostenible políticamente, que ese mensaje sea el principal. Más que el principal, tiene que acoplarse a un objetivo que es importante, que es la reactivación económica. Lo ha dicho el ministro Quiroz. Esto no es un proyecto para sanear las arcas fiscales, sino que es un proyecto de reactivación económica. Y yo creo que todo el mundo político y los analistas lo deberían entender así. Pero para que se fortalezca, dado el escenario actual, donde tenemos cierta fragilidad en nuestras finanzas públicas, el proyecto necesita fortalecerse. Déjame darte un par de números, Nicolás. El proyecto, sin la medida de reactivación económica, es deficitario hasta el 2031 en promedio en 0,6 puntos del PIB. Si tú agregas las medidas económicas, en el fondo, si tú agregas la mayor recaudación por esas medidas económicas, el proyecto sigue siendo deficitario en un monto menor, en 0,3% del PIB hasta el 2031, y empieza a ser superavitario en el largo plazo. Pero ahí hay mucha incertidumbre también en los supuestos utilizados y es importante, creo yo, modelar escenarios y fortalecer esa parte. De hecho, ustedes mencionan en el informe que prepararon que quedan muy claras y son muy concretos los elementos que restan ingresos fiscales, esos prácticamente datos, pero son inciertos, tanto en magnitud como en plazos, los mayores ingresos. Y eso al final es un delta negativo que es demasiado importante de subsanar, de acuerdo a ustedes. Efectivamente. Y no solamente subsanar, sino que también aquí hay que abrir esa discusión porque efectivamente, como tú dices, esos ingresos futuros son inciertos. La misma Comisión Marfan, por ejemplo, menciona que una rebaja del impuesto de primera categoría en un punto te genera un mayor PIB de 0,65 puntos en 10 años, pero con una gran varianza. Hay estudios que van desde 0,3 a 1 y no solamente hay varianza en ese monto, sino también en el periodo de la realización de este beneficio. Por lo tanto, yo creo que la discusión se nutriría mucho si es capaz de incorporar ciertos escenarios para modelar esta incertidumbre. Ustedes hablan de, por ejemplo, impuesto específico al diésel. Nosotros lo que estamos planteando aquí es que el proyecto se fortalecería si es que es capaz de incorporar una agenda de, por ejemplo, reducción de gastos en partidas ineficientes, dada la actual situación fiscal, y también ir a mirar cómo podemos tener más ingresos efectivos hoy día. Y nosotros hemos ya no solamente ahora, sino que en el pasado también hablado sobre, por ejemplo, eliminar la renta presunta. Hoy en día no hay ninguna razón económica ni social para mantener un régimen distinto. También revisar el impuesto al diésel y también los impuestos para corregir ciertas externalidades en productos como los alcoholes y las azúcares. ¿Cómo han visto esta discusión respecto a descontinuar algunos programas? ¿Ustedes han entendido también, como muchas personas, que el mensaje es terminar con programas? ¿O ustedes también lo entienden, como ha querido decir el ministro Quiroz y el resto del gobierno, que hablan de reconfeccionar, revisar quizás logísticas que estén mal diseñadas y que incurran en mayores gastos, es decir, revisar todo lo que se hace para que sean los gastos más eficientes?
Ese ejercicio, Nicolás, es muy importante hacerlo en el Estado periódicamente, que es revisar los programas, las partidas de gasto y ver si efectivamente no solamente están siendo eficientes, sino que están siendo efectivas, es decir, que cumplan el objetivo por el cual existen. Ese es un trabajo que la DIPRES hace constantemente, el Ministerio de Desarrollo Social también. Gracias a ellos sabemos que hoy en día existen 700 programas públicos, pero sin duda hay que ser muy cuidadoso en el lenguaje a utilizar y obviamente creo yo que no le hace bien a este proceso que se filtre un oficio en donde se liste una serie de programas con la palabra descontinuar. Tú trabajaste en los gobiernos de Sebastián Piñera y me imagino que puedes tener una visión de qué es lo que pudo haber sucedido ahí. ¿Es una descoordinación? Porque que se filtren, siempre las filtraciones tienen un interés detrás. Sí. Yo creo que haber puesto esa lista de programas con la palabra descontinuar en un oficio es un error comunicacional y político, porque esas discusiones se dan. Es importante que la DIPRES con sus equipos técnicos se junten con los distintos ministerios y revisen partida por partida para ver cómo mejoramos esos programas, cómo los reformulamos y eventualmente también cómo cerramos esos programas y que esa plata se puede llevar a programas que tienen una mayor efectividad. Pero sin duda haberlo hecho en esta etapa del año, donde todavía no hay un proyecto de presupuesto 2027 y a través de un oficio, sin duda fue un error comunicacional y político. Algo que ustedes también llaman a reformular es el crédito tributario para fortalecer el empleo. Y algo que quizás nosotros los medios de comunicación y también el resto de los actores públicos no ha reparado es que ese crédito tributario no distingue si es para una gran empresa, para una transnacional o si es para una pyme o una empresa unipersonal. Es para todas las personas que tienen un cierto nivel de ingresos. Y eso, a juicio de ustedes, está mal diseñado porque me imagino no se focaliza. Así es, nosotros creemos que el tema es muy importante y está bien pensarlo y generar un instrumento para fortalecer el empleo formal, sobre todo en ingresos más bajos. En este caso, el crédito está enfocado en salarios que van desde los 550.000 pesos hasta los 880.000. Efectivamente, como está diseñado el instrumento, tú le vas a pagar a todas las empresas que contratan a trabajadores en ese rango un crédito tributario por el 15% de su planilla, que ellos lo pueden descontar a través de sus pagos previsionales mensuales del impuesto de primera categoría o también del IVA. Y efectivamente, como tú dices, Nicolás, esto puede ser utilizado por empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas. Pero aquí creo yo que estamos dejando algo de lado, que es que tenemos que focalizar estos instrumentos para generar nuevas contrataciones. Y aquí básicamente lo que estamos haciendo en buen chileno es dejar plata sobre la mesa, porque muchos de esos contratos no están en riesgo de desvinculación. Entonces lo que tú quieres es proteger, por un lado, la potencial desvinculación y por otro lado, fomentar las contrataciones efectivas. Recordemos que llevamos 39 meses con una tasa de desempleo mayor al 8%. ¿No es mejor los planes normales de subsidio al empleo, que es pagarle salario a una nueva contratación y enfocado a una cierta categoría de empresas, principalmente pequeñas y medianas? Bueno, justamente es el tipo de discusión que nosotros esperamos que se dé en la Cámara de Diputados y también en el Senado, con evidencia sobre la mesa. Es muy importante tener evidencia comparada, internacional, qué están haciendo los países para promover el empleo, porque efectivamente estos son muchos recursos fiscales. La propuesta, como está diseñada en el informe financiero, estima que cuesta alrededor de 1.400 millones de dólares, probablemente la propuesta más cara del paquete. Sí. Entonces es muy importante que se pongan sobre la mesa distintas herramientas y si efectivamente la evidencia muestra que para generar más empleo, un subsidio a los trabajadores más efectivo que este crédito, creo yo que la discusión debería ir por ese lado. Ahora, lo que ustedes sí apoyan 100% es, lo mencionaste, la rebaja del impuesto de 27 a 23%, la reducción también en las incertezas para los proyectos de inversión, la llamada permisología y también la invariabilidad tributaria. Sin duda, nosotros creemos que nuestro sistema tributario, producto de las múltiples reformas tributarias que han pasado, ha perdido competitividad. ¿Qué es lo que significa eso? Que cuando los capitales extranjeros quieren invertir en algún país, miran su sistema tributario y si ven que Chile tiene una tasa del 27%, que es 4 puntos más alta que el promedio de la OCDE, claramente hay un desincentivo ahí importante. Entonces, nos parece bien que se rebaje el impuesto de primera categoría, también nos parece bien un esquema de invariabilidad tributaria. Recordemos que en Chile los proyectos en la minería, litio, hidrógeno verde, son de largo plazo.
Entonces, los inversionistas necesitan certeza no solamente en las tasas, sino también, por ejemplo, también en los temas administrativos del Servicio de Impuesto Interno. Eso es positivo. Y también por el lado de los permisos, recordemos que venimos de una reforma de permisos sectoriales, ahora hay que avanzar en la parte ambiental y creemos que hay muchas de las medidas que están bien enfocadas. Esta es la última pregunta, es algo más política, Juan José, te lo pregunto porque tú trabajaste en gobiernos, así que también tienes bastante de político. Sumando y restando, tal como está, Horizontal aprueba el proyecto, ¿lo apoya? Nosotros apoyamos el proyecto con la condición de que haya una discusión para aumentar la prudencia fiscal del proyecto. Creemos que es muy importante para lograr una mayor efectividad. Juan José Ovaje, investigador de Horizontal, como siempre, gracias por venir a CNN Chile, que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. De esta forma terminamos la agenda económica de este martes. Sigan acá, en CNN Chile.